La semana pasada veíamos la situación ideal acerca del llamamiento que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12. Abraham en Génesis 12, los primeros versículos, y de la manera en que él respondió. De una manera obediente, de una manera con fe, de una manera que beneficiaba a los demás. Vimos los versículos y los detalles de cada una de esas maneras de responder al llamado, y exhortábamos y animábamos y pensábamos en nosotros, hermanos. Nuestro deber sería ese. La respuesta que Dios quiere oír es el mensaje el título del mensaje de la semana pasada, y era precisamente esa. La forma en que Abraham respondió a ese mensaje, la forma en que respondió al llamado con fe, con obediencia y en beneficio, en bendición de los demás. Esa fue la manera, y eso es a lo que nos animábamos a unos a otros a responder de esa manera. Pero ¿saben? Lo que puse aquí, pensaba en sí poner este título o poner la respuesta que, como título, la respuesta que a veces nosotros damos a Dios, porque, ¿saben? Nadie es perfecto. Y puede ser que la manera en que comenzó Abraham fue muy, muy buena, fue excelente, fue algo en lo que deberíamos recordar. Pero ¿saben? Tampoco no fue siempre así. Siempre hay situaciones que en un llamado siempre hay situaciones en que uno está propenso a fallar. Y algo en lo que quería también hacer ver a cada uno de los hermanos es, todos tenemos errores. De alguna manera nadie es perfecto. Precisamente por eso puse el mensaje, el título así. Y hermanos, eso nos hace pensar un poco en que nunca idealicemos a ningún hombre. Nunca idealicemos a alguna persona que esté delante de la iglesia o en alguna otra situación, porque es un peso muy grande para esa persona, porque es un peso muy grande para el sujeto de la admiración o el sujeto de esa manera de idealizar a las personas, y puede causarte problemas, puede causarnos problemas. De manera que si pensamos en esto, que si pensamos en que alguien es perfecto y nunca se va a equivocar, no es así, hermanos. No es así. Y por eso quiero que pensemos y que veamos lo que le sucedió a Abraham en estos siguientes versículos en los que estaremos pensando en esta mañana. Génesis capítulo 12 es a partir del versículo 5 lo que vamos a estar leyendo después que ya pasaron los primeros versículos, lo que vimos la semana pasada, como mencioné. Bueno, Génesis capítulo 12, a partir del versículo 5 es lo que tenemos aquí, si se ve bien, sí. Dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová. E invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Con toda la fe, con toda lo que estaba a su alcance, Abraham obedece a Dios y sale de su tierra, toma a su esposa, toma sus pertenencias y sale hacia donde Dios le había llamado. Llega a diferentes lugares y empieza a hacer altares. Se ve bien, como están apagadas las luces, se ve bien. Bueno, aquí donde pueden ver, aquí abajito, vamos a ver si es como me dijo Alex, aquí está un apuntador, y aquí está Ur de los caldeos, donde Abraham
vivía. Esta flecha roja que pueden ver aquí es el trayecto que tomó Abraham en primer término, hacia Harán, hacia acá arriba. Aquí lo pueden ver, aquí está Harán. Después, los versículos que acabamos de leer, dice que toma sus pertenencias y sale de Harán a la tierra de Canaán, que está aquí en el sur. De Harán a Canaán, en este trayecto, eran aproximadamente 640 kilómetros. 660 kilómetros es de aquí a Guadalajara, más o menos buscaba yo la distancia, 670 kilómetros, claro, en carretera, porque en línea recta dice que son como 580, pero así en carretera son 660 kilómetros. De modo que esa distancia, más o menos de lo que recorremos de aquí a Guadalajara, 8 horas en auto aproximadamente. Bueno, Abraham, obviamente caminando y con todas sus pertenencias, recorrió de Harán a Canaán. Como digo, toda esta flechita roja pueden ver que llegó hasta ahí. Y es lo que acabamos de mencionar en los versículos del 5 al 9 de Génesis. Abraham pasa por esa tierra, llega a un monte, el versículo 8, llega a un monte al oriente de Betel. Ese no está aquí mencionado, marcado. Plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Esa parte que no está marcada en el mapa es aquí, donde es por estos puntitos que están aquí, es donde estaba, la mención que hace el versículo 8. Y el Negev, que dice al final del versículo 9, está por aquí abajo, en este puntito de aquí de Beerseba, Hebrón, por ahí está el monte del Negev. Así que Abraham, como dije, con toda la fe, ha hecho todo ese recorrido, obedeciendo, llevando a quien tenía que llevar, teniendo fe en lo que Dios le decía, y hasta ahí la actitud de Abraham y lo que él ha hecho está muy bien. Pero comienza los detalles a partir del versículo 10. ¿Qué dice Génesis 12:10? Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Después de haber obedecido a Dios y después de haber hecho altares en los lugares en donde pasaba, como ya leímos, y después de haber seguido el trayecto que Dios le decía, viene una primera dificultad para Abraham. Y saben, como nadie es perfecto, Abraham empieza con algún resbalón, podríamos decirlo de esta manera. Quisiera decirte que Abraham fue total y completamente perfecto, pero no fue así. Aquí empieza una situación de hambre en toda esta tierra que podemos ver aquí, en todo esto, y entonces lo que Abraham hace es tomar sus pertenencias, tomar su familia y bajar hacia Egipto. Abraham estaba acostumbrado, si ustedes ven esta parte de aquí, de Ur de los Caldeos, este río que se ve aquí es el río Éufrates, como pueden ver en esta parte. Este es el río Éufrates, y estaba acostumbrado a la abundancia. De hecho, ese lugar donde vivía era conocido como una creciente fértil, a orillas precisamente del río Éufrates. Si ustedes conocen, han visto a lo largo de los ríos, pues todo es muy fértil, todo crece muy bien. Allá cuando vamos a mi tierra, allá en Nogales, en Orizaba, usted puede subir a las montañas, a los cerros que abundan por allí. Usted puede subir y de las primeras cosas que se destacan cuando uno está arriba del cerro es que se sabe dónde va el río, porque se ve exactamente la fila de árboles y todo lo verde donde recorre
cómo va recorriendo y usted puede deducir, bueno, ahí está el lago, ahí está el río, porque todo es regado, es fértil por esto. A eso estaba acostumbrado Abraham, a esa situación de fertilidad, de que todo iba bien, de que todo era correcto, estaba acostumbrado. Así que cuando hubo problemas en esta región donde hubo hambre, entonces Abraham lo que hace es bajar a Egipto, sin consultar a Dios. Si ustedes ven en este versículo, no dice que Abraham con toda su fe y con toda su obediencia haya volteado a ver a Dios y le haya dicho, oye, ¿qué es lo que puedo hacer si aquí hay hambre? Tú me llamaste para acá, tú dijiste que yo viniera. No se ve nada de esa reacción de parte de Abraham, y en su llamamiento comete este error. Egipto siempre, en toda la Biblia, cuando usted lo puede encontrar, siempre será figura del mundo, siempre será figura de tomar las cosas a la ligera, de la idolatría. Usted lo puede encontrar en toda la Biblia y sabe, cuando Abraham tiene una duda, lo que hace es tomar el camino fácil. ¿Sabe? No todo siempre va a ser color de rosa en el llamamiento que Dios le haga. No todo siempre va a ser sencillo. No todo siempre va a ser fácil. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Abraham estaba acostumbrado a la comodidad. Abraham estaba acostumbrado a que podía tener todo, tenía los recursos. En el momento en que él sintió, como se dice coloquialmente, que le apretaba el zapato, en el momento en que él sintió que tenía alguna situación, lo primero que hace es voltear y tomar el camino equivocado. Como dije, aquí no se ve ninguna situación en que él haya consultado con Dios esto, en que él haya pensado tal vez que Dios estaba con él, que Dios le había llamado, que Dios le había prometido, pero no. Lo que hace Abraham es descendió a Egipto para morar allá. ¿Por qué? Dice la Reina Valera, porque era grande el hambre en la tierra. Él sintió la necesidad, él sintió lo que tal vez la presión de su familia, tal vez la presión de todos con los que estaba, y me gusta que dice aquí Reina Valera, porque era grande el hambre en la tierra, ¿sabe? Pero no recordaba que el Dios que le había llamado era más grande que cualquier otra situación. Lo cantábamos hace rato, ¿no es cierto? El hambre era grande, la necesidad era grande, pero Abraham se olvida de eso. Nadie es perfecto. Se equivocó, tuvo este problema. En el llamado no todo siempre va a ser color de rosa, hermano. Tal vez creas que todo es cómodo, que todo es bonito, que todo va a ser muy bueno si aceptas el llamado de Dios como lo hizo Abraham. No, te tengo noticias. Va a haber pruebas, va a haber situaciones difíciles, va a haber situaciones que no te van a gustar. Y el cristiano, lo vamos a ver más adelante con un poco más de detalle, el cristiano no está llamado a la comodidad. Si crees que es así la vida cristiana, si alguien te lo enseñó así, si alguien te predicó esto, que cuando vinieras a Cristo todo va a ser cómodo y todo va a ser fácil, déjame decirte que no es así. Abraham, al ver esto, se equivoca y toma el camino equivocado hacia Egipto. Versículos del 11 al 13. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Abraham ya había cometido un error. Ya había dejado de consultar a Dios en su llamado, ya había, al sentir la necesidad, había buscado algún otro camino para llenar esa necesidad, pero en esta situación Abraham comete un error más. Lo que hace Abraham es hacer uso de sus recursos.
Él está en esta situación de necesidad, él está tomando un camino que no era el correcto y lo que hace es, bueno, vamos a ver, ¿cómo salimos de esta, Sarai? Bueno, tú eres muy guapa, tú eres muy hermosa y me van a matar. Y empieza a hacer, hace algunas semanas decía que a veces somos así en el aspecto de ni siquiera sabemos si va a pasar algo, pero estamos ya maquinando en nuestra mente qué hacer si esto pasa. Muchas veces ni siquiera pasa eso, pero así es nuestra reacción. Bueno, lo que Abraham hizo fue precisamente esto. Él empezó a hacer un plan y en ese plan hizo uso de sus propios recursos. Hizo uso de mentiras, hizo uso de verdades a medias. Lo que él le dijo a su esposa, mira, vamos a decir que eres mi hermana. No era una mentira completa. Si ustedes ven Génesis 20:12, sabrán que sí era su media hermana, Sarai. No era una mentira tal cual, pero para el fin que Abraham la usó, no era la manera correcta de usarlo. Así que toma esta actitud, le dice a su esposa que diga esto y entonces él piensa que de esa manera va a estar a salvo. Lo que quiero remarcar aquí es que hace uso de sus recursos. Se olvidó de Dios al principio, al no consultarle lo que tenía que hacer, sigue haciéndolo cuando hace el plan a seguir. Se olvida de él. Hace uso de sus recursos, hace uso de su lógica, aunque esa lógica, por supuesto, no sea la de Dios. Aunque esa lógica no sea lo que Dios espera cuando te llama en cuanto a la fe, en cuanto a lo que tú dices, sí, Señor, yo te sigo, yo acepto tu llamado, voy a tener fe, pero a la primera presión, a la primera prueba, entonces Abraham se equivoca y a veces así nos pasa. Nos falta la fe y usamos nuestra lógica. Abraham dijo, si yo estoy padeciendo hambre y aquí en el sur hay comida, pues entonces me voy para allá. Sí, he hecho altares aquí un poco atrás, sí, he adorado a Dios allí, pero cuando las cosas van bien, si las cosas van mal, entonces ese altar no me va a dar de comer. Tal vez fue lo que pensó Abraham. Tal vez fue lo que dijo, tengo mucha familia atrás de la que soy responsable y tengo que darles de comer. Y si sigo aquí haciendo altares, no me va a dar para darles de comer. Y entonces comete este error. ¿Sabes? A veces así nos pasa. A veces pensamos que en el primer momento de necesidad tenemos que usar lo que nosotros creemos que va a dar resultado. Lo que nosotros pensamos que es lo mejor, aunque esa lógica no sea la de Dios, aunque esa lógica no sea lo que Dios me ha prometido, lo que Dios me ha mostrado en ocasiones anteriores en mi vida, lo que Dios ha hecho conmigo, con mi familia y en mi día a día, y me olvido de eso. Y entonces empiezo a usar mis recursos y empiezo a buscar salidas y empiezo a hacer lo que parece que dará resultado. Eso hizo Abraham. Hizo uso de sus recursos. ¿Qué sucedió más adelante? Bueno, versículo 14, aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Abraham no consulta a Dios, Abraham hace uso de sus recursos, pero aún así, hermanos, lo que hizo, versículo 17, dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer,
tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. A pesar de los errores de Abraham, a pesar de haberse equivocado, Dios llega al rescate. Dios hace que las cosas se corrijan. Él manda ahí, como acabamos de leer, algunas plagas y dicen los estudiosos que en ese tiempo, cuando venía una plaga, siempre los reyes tenían que indagar, tenían que investigar qué es lo que estaba pasando. Se dice que Faraón llamó a sus sabios y les preguntó, oigan, ¿qué es lo que está sucediendo? Por supuesto, él conocía del Dios de Abraham, conocía de lo que Dios era capaz de hacer, y los sabios le dijeron, mira, está sucediendo esto. Y entonces es cuando Faraón llama a Abraham y le dice todo lo que acabamos de leer. ¿Sabes? Puede que pensemos que Abraham había echado todo a perder. Su llamado había sido en vano, podemos pensar. Podemos imaginar a Dios meneando la cabeza y diciendo, no, creo que este chavo Abraham no está listo. Voy a buscar a alguien más. Pero, ¿sabes? No pasó eso. Dios sabía que lo que Abraham necesitaba era instrucción. Dios sabía que lo que Abraham necesitaba era madurar, era seguir moldeando su fe, era seguir moldeando su carácter. Abraham llegó a ser conocido como el padre de la fe, lo sabemos. ¿Sabes por qué? Porque Dios usó estas lecciones para obtener el resultado esperado. Dios llegó al rescate. Dios usó los errores que cometió Abraham para enseñarle lo que necesitaba saber, para enseñarle lo que él esperaba de él. Abraham, no cuando sea el primer problema te equivoques, no cuando sientas la presión te equivoques. Y entonces la gracia de Dios se manifiesta. Y acabamos de leer que aún con todo esto fue bendecido por Dios. El faraón pudo haber dicho, bueno, te voy a castigar. Incluso lo pudo haber matado por todo esto. Pero saben, Dios estaba a cargo. Dios era quien había llamado a Abraham. Dios era quien tenía el control de esto. Así que a pesar de los errores de Abraham, a pesar de que nadie es perfecto, a pesar de las equivocaciones que pudo haber sufrido, Dios muestra su gracia, Dios muestra su amor y es quien da la cara. ¿Cómo vamos a aplicar todo esto, hermanos? ¿Cómo vamos a aplicar las frases que veíamos resaltadas un poco en rojo con lo que Abraham estaba viviendo? No todo siempre va a ser color de rosa, hermanos. Si aceptas el llamado de Dios, si aceptamos lo que Dios está pidiéndonos, implica pruebas, implica dificultades. Como mencioné hace un rato, la comodidad no es parte de la vida cristiana. ¿No me crees? Bueno, yo en la Biblia puedo encontrar a Abel sufriendo por hacer lo correcto. Puedo encontrar a Daniel en el foso de los leones por hacer lo correcto. Puedo encontrar a Pablo en medio de un naufragio porque estaba predicando lo que Dios esperaba. Puedo encontrar a José en una cisterna, puedo encontrar a José en la cárcel, puedo encontrar a José en un país extraño por hacer lo que Dios quería de él. La comodidad, hermano, no es parte de la vida cristiana. Y las pruebas van a estar presentes. Si aceptas el llamado de Dios, si aceptas lo que Dios te está diciendo, no tengas duda que vas a tener pruebas, que no va a ser fácil.
Es más, puedo decirte que en la Biblia puedo encontrar a Jesús sufriendo en una cruz, dando toda su sangre por hacer la voluntad de su Padre. Y es lo que nosotros podemos esperar. Si aceptamos el llamado de Dios, es lo que va a suceder. No tengas duda, hermano, que va a haber pruebas cuando quieras hacer lo correcto. Cuando tú digas, esto es lo que Dios espera de mí, este es el llamado que yo voy a seguir, no tengas dudas que va a haber pruebas. No todo va a ser color de rosa. Santiago dice, ahora voy a usar la Nueva Traducción Viviente, dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Santiago está diciendo, va a haber pruebas, pero esas pruebas son una muestra de que estás creciendo, son una muestra de que estás madurando, son una muestra que estás desarrollando el carácter que Dios quiere. Dios usa las pruebas, pero no las usa para saber cómo vas a reaccionar. Dios usa las pruebas no para saber cuál es el resultado que tú vas a tener, porque Él ya lo sabe. Por eso es Dios, hermano. Él no pone las pruebas para saber tu reacción. Él pone las pruebas para que tú sepas en dónde estás parado, para que tú sepas qué es lo que te falta, para que nosotros sepamos qué es lo que nos falta ser pulido de parte de Dios. Por eso son las pruebas. Y por eso le pasó esto a Abraham, comenzando. Dios usa las pruebas para revelarnos a nosotros mismos qué áreas nos falta madurar. Someter a prueba equivale a comprobar si algo es genuino. Usted lleve una joya con un joyero, le va a hacer una prueba para saber si es cierto. Usted presente un examen o una prueba, se conocía en mis tiempos en la escuela, para saber si su conocimiento es el real, es el correcto. Para eso son las pruebas, hermano. Por eso Abraham tuvo que enfrentar esto, porque Dios les quería demostrar, quería que supiera en qué grado estaba de fe. Más adelante siguió madurando, más adelante siguió creciendo, pero en ese momento la fe que él decía tener falló. Hermanos, ¿qué tal está nuestra confianza en Dios? ¿Qué tal estamos nosotros cuando viene una prueba? ¿Buscamos lo que nosotros creemos que va a dar resultado o confiamos en Dios? Confiamos en lo que Él nos ha prometido. ¿Recuerdan? Abraham hizo uso de sus recursos. Quiero recordarte que tienes que consultar siempre a Dios. No importa que creas que tus recursos son suficientes, no importa que creas que tu lógica va a dar resultado. Cuando sea un llamado, hermano, cuando estás siguiendo el llamado que Dios te pide, consulta siempre a Dios. Acércate a Él, lee la Biblia, haz oración. Y a propósito de esto, Pablo les dice a los filipenses, también en Nueva Traducción Viviente, Filipenses 4, 6 y 7, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan
en Cristo Jesús. ¿Saben? Cuando las cosas no van como queremos, tal vez lo primero que hacemos es ir, discutir y hacer y buscar y voltear. Pero ¿qué tal oramos? ¿Qué tal nos acercamos a Dios? ¿Qué tal usamos los recursos que Él nos da? No los que nosotros tenemos, no los que nosotros creemos que van a dar resultado. Nos acercamos a Dios en oración, porque es una tentación muy grande usar los recursos nuestros, ¿no es cierto? Es una tentación muy grande el tratar de arreglar las cosas por nuestras fuerzas, como nosotros creemos. Sin embargo, aprendamos lo que le pasó a Abraham. Como dije, cuando estaba la situación difícil, no veo que Abraham haya ido y levantado un altar como los que había levantado atrás cuando todo iba bien. No. Cuando todo iba mal, entonces empezó a usar sus mentiras, sus recursos, sus equivocaciones. Y por eso sucedió lo que sucedió. ¿Es usted esclavo de la preocupación? Yo sí tengo que decirlo, que muchas veces me dejo dominar por esto. Y olvido lo que dice Pablo en Filipenses. Olvido lo que dice Reina Valera, dice: por nada estéis afanosos, es el pasaje. No se preocupen por nada. ¿Sabe? Si es usted esclavo de la preocupación, le tengo algunos recordatorios. La preocupación es indebida. Es una intrusión en la competencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que Él es el Padre y yo soy el Hijo. El que está a cargo es Él, no soy yo. Él es el siervo y yo soy el esclavo. El que está a cargo es Él. Y si me estoy preocupando por lo que tengo que hacer, por lo que tengo que, por lo que va a suceder, estoy entrometiéndome en la voluntad de Dios. Por eso me estoy preocupando. La preocupación no sirve de nada. Cristo mismo en Mateo 6, en el Sermón de la Montaña, dice: ¿y quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No sirve de nada. Se cuenta de un agricultor que estaba preocupadísimo porque no llovía y en su mente estaba imaginándose lo que iba a pasar con toda su cosecha, con todo lo que iba a ganar o dejar de ganar si no llovía, y se preocupó y se preocupó y se preocupó. ¿Saben qué pasó con toda esa preocupación? Nada. No pudo hacer que cayera una gota con toda esa preocupación. No se preocupe, ore, acérquese a Dios, use los recursos, pero los recursos que Dios le ha dado. La preocupación es consecuencia de olvidar que Cristo está cerca. Filipenses, como acabamos de leer, dice: por nada estéis afanosos. Pero ¿sabe? El versículo anterior, el versículo 5 de Filipenses 4, dice, bueno, en versión Reina Valera lo tengo aquí, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, y termina diciendo una frase: el Señor está cerca. La Nueva Traducción Viviente me parece que dice: el Señor regresa pronto. Y nosotros preocupándonos por cosas inútiles. Y nosotros preocupándonos por cosas que son pasajeras. ¿Sabe? El regreso del Señor está muy cercano. No debería preocuparnos mucho lo que sucede en este mundo. Somos extranjeros y peregrinos, dice Pedro. Así que ojalá viviéramos de esa manera, sin preocupaciones, porque el que está a cargo es Dios.
Dios llegó al rescate de lo que le había sucedido a Abraham, de sus errores, de sus equivocaciones. ¿Sabe por qué? Porque su gracia es todo lo que se necesita. Si usted acude al llamado, si usted decide oír el llamado y obedecer el llamado que Dios le hace, hermano, su gracia es suficiente. Y este texto lo hemos estado repasando en la reunión de oración, porque siempre terminamos pensando en nuestras peticiones personales y en lo que nosotros quisiéramos y en lo que nosotros nos gustaría como resultado pues alguna situación de salud o alguna situación de trabajo o alguna situación familiar que estemos enfrentando. Nosotros quisiéramos obtener un resultado. Pero el Señor ha puesto este versículo en nosotros, recordando lo que Pablo dice. En 3 ocasiones distintas, hablando del aguijón que tenía Pablo en la carne, dice: le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, cuando acudas al llamado que Dios te hace, recuerda, la gracia de Dios es la que actúa. Podrás equivocarte, Dios no busca perfección. Lo acabamos de ver, nadie es perfecto. Dios no busca perfección, busca disposición, busca servicio, busca que tú quieras ser útil. Y Él hará la obra. Y podrás tener errores. Y Abraham se equivocó. Y Abraham tuvo estos detalles. Pero la gracia es suficiente. Pero la gracia cubre cualquier situación. Abraham quiso hacer uso de sus recursos y se equivocó. Abraham era débil en este momento en su fe. Fue débil en lo que estaba enfrentando. Pero, como dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el que hace la obra es Dios. ¿Recuerdan lo que decía la semana pasada? Abraham no se dice exactamente por qué Dios lo eligió, solamente aparece en escena y Dios lo llama. Porque lo hizo por pura gracia. Porque no estás aquí, ni yo estoy aquí, ni nadie está aquí porque es mejor que los demás. No creas esa parte. No creas que tienes un lugar en la iglesia porque hiciste algo para ganarlo, no. La gracia de Dios es la que se muestra en mi vida y en tu vida. Y si Él te está llamando, y si Él te está haciendo una invitación a aceptar ese llamado, tal vez pienses que puedes equivocarte. Tal vez pienses que puedes cometer errores, que eres imperfecto. Pero ¿sabes? La gracia es la que trabaja. La gracia es la que actúa. La gracia es la que cubre. Y Abraham salió bendecido después de equivocarse, después de usar sus recursos, después de que le faltó la fe. Abraham salió bendecido. Se fue con más ganado, se fue con más sirvientes. Faraón le dio todo esto porque era la gracia la que estaba actuando. Nadie es perfecto, hermano. La gracia de Dios es la que hace que todo obre para bien. ¿No es cierto? Lo cantábamos hace rato. A veces cuando es de llamar la atención cuando
pasamos los elementos en la Santa Cena y hay hermanos que no toman algún elemento. Y yo me pregunto, ¿de qué tamaño es el concepto que tenemos de la gracia de Dios? Hermanos, ella cubre todo. La invitación de la gracia es dar lo que no merecemos. Y a veces lo pasamos por alto. Su gracia es todo lo que necesitamos, hermanos. Así que cuando respondas al llamado, recuerda, Dios no busca perfección. Recuerda, nos podemos equivocar. Yo, tú, quien sea. Nadie es perfecto. Recuerda, va a haber pruebas. No todo va a ser color de rosa. Pero no te alejes de Él. Consúltalo. Ora. Acércate. Sabes, muchas veces he visto hermanos que sí se ofrecen a servir y lo hacen, pero las primeras de cambio, en algún roce, ya se fueron, ya se sintieron. Ay, no, a mí no me van a hacer eso. Ay, no. ¿Dónde está la oración, hermano? ¿Dónde están los recursos que Dios te ha dado? ¿Dónde está la madurez? ¿Dónde está el autoanálisis? Consúltalo. Acércate a Él. Porque sabes, tu gracia, su gracia, es todo lo que necesitas para responder a ese llamado. Tómalo en cuenta, hermano. Recuérdalo. Podrás equivocarte, pero Él está ahí. Él te ofrece su mano. Él te ofrece su compañía. Porque cuando eres débil, es precisamente cuando eres más fuerte. Señor, queremos obedecer tu palabra y recordar lo que hiciste con estos hombres para, Señor, que nosotros podamos aplicarle en nuestra vida. Señor, Santiago dice que si solo escuchamos y no aplicamos, entonces somos como alguien que se ve en el espejo y se le olvida su imagen. Señor, tú quieres que seamos también hacedores de tu palabra. Así que, Señor, si algún hermano está experimentando el llamado de Dios, si algún hermano está oyendo la invitación de Dios, permítele recordar todos estos puntos que hemos visto acerca de Abraham. Nadie es perfecto. Nadie va a llenar todas las cualidades al 100%. Todos tenemos errores, pero Señor, tu gracia es suficiente. Tu gracia es la que trabaja. A pesar de los errores, a pesar de las equivocaciones, tú le diste bendición a Abraham. Él salió bendecido de todo esto porque tu gracia es la que actúa, porque tu gracia es lo que necesitamos. Ayúdanos a recordarlo, ayúdanos a pensarlo, Señor, y permite que podamos aplicarlo en nuestro día a día. Gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias por lo que nos enseñas. En Cristo Jesús. Amén.